está donde se encuentra tu corazón. John Green. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica y la Casa de la Cultura Jurídica Ministro Emeterio de la Garza en Monterrey, Nuevo León, en coordinación con Paso de Esperanza AC, la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, les dan la más cordial bienvenida a la jornada Migrantes, Refugiados, Desplazamiento Forzado Interno y Derechos Humanos. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la distinguida presencia del maestro Alejandro Herrera Macías, director general de Casas de la Cultura Jurídica, a quien me permito darle la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Asimismo, me honra presentar a la doctora Alma Eunice Rendón Cárdenas, coordinadora de Agenda Migrante y Red Viral, quien estará a cargo de la presente conferencia magistral. Sea bienvenida. A continuación, y antes de dar paso a la disertación de la doctora Rendón Cárdenas, me permito cederle el uso de la voz al maestro Alejandro Herrera Macías para que pueda dirigirnos un mensaje. Buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí. Le comentaba a la arquitecta Angélica que cuando estaba entrando aquí al salón, pues me trae mucha nostalgia de cuando también yo estaba en las aulas universitarias, aunque no me he despedido del todo. Llevo 25 años también siendo maestro, además de ser director general de Casas de la Cultura, también soy profesor universitario. Y la verdad, lo que quería transmitirles a ustedes es que de entrada sean muy bienvenidos a este espacio. Es un espacio muy importante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estas Casas de la Cultura, porque son la cara que nos permite, de todas las actividades que hace esta noble institución, dar a conocer a la ciudadanía, a la sociedad en general, y por supuesto, al ámbito académico, que es muy importante en esta actualidad. Y también estoy muy contento y me siento muy honrado de estar aquí, en esta casa, aquí en Monterrey, porque precisamente cuando me informaron que se iban a llevar a cabo estas charlas, esta jornada, sobre un tema que es muy sensible, complejo y que de alguna forma nos permite no solamente reflexionar desde el ámbito intelectual académico, sino sobre todo llevarlo más allá de lo que nuestras aulas nos están llevando día a día a los distintos espacios y actuaciones que tenemos. Es un tema en el cual nos permite abordar las distintas ópticas, por eso celebro los ponentes que han tenido con anterioridad y por supuesto la que van a escuchar después de mi presentación. Y esto nos lleva a pensar precisamente la importancia que tiene que este tipo de temas se traten en este tipo de espacios. En verdad me da mucho gusto verlos aquí, los felicito que se encuentran, siéntanse bienvenidos en esta Casa de la Cultura y no me resta más que felicitar mucho a la Angélica, que es muy dinámica, es muy activa y siempre con muy buenas ideas y muchos ámbitos de querer hacer cosas muy positivas en beneficio de la ciudadanía. En verdad sean bienvenidos a esta casa y muchas gracias por estar aquí y le regreso la palabra a la maestra. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Antes de proseguir, me permitiré dar lectura a una breve semblanza curricular de nuestra expositora. La doctora Alma Eunice Rendón Cárdenas es doctora y maestra en Sociología Política y Políticas Públicas por el Instituto de Estudios Políticos de París. Cuenta con un posgrado en Ética Médica y Psicosocial por la Universidad de Chile y es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas en Puebla. Experta en seguridad, migración y bioética. Ha colaborado en el Sistema de Naciones Unidas y ha ocupado diversos cargos públicos, como directora general de Relaciones Internacionales y secretaria técnica de normas de salud en la Secretaría de Salud, encargada de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana en la Secretaría de Gobernación,
directora del Instituto de los Mexicanos en el Exterior en la Secretaría de Relaciones Exteriores y Secretaría Ejecutiva Adjunta del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana. Es fundadora de Red Viral, miembro del Colegio de Bioética AC, miembro del Secretario Ejecutivo de Nosotros, coordinadora de Agenda Migrante y consultora internacional en temas de seguridad y migración. Una vez leído lo anterior, me permito ceder el uso de la voz a la doctora Alma Eunice Retón Cárdenas. Gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Bienvenida. Antes que nada, agradecer a la Casa de la Cultura Jurídica aquí en Nuevo León la invitación, agradecer también al director Alejandro, Angélica, la directora de la Casa acá en Nuevo León. Y bueno, pues a mí la verdad me da mucho gusto estar hoy en este cierre, sé que es lo último, entonces vamos a tratar de hacerlo dinámico y rápido para que ya también ustedes puedan irse a descansar, pero me parece muy importante, viendo los ponentes que me antecedieron, pues que se esté trabajando este tema, que se platique además del tema migrante en un lugar como Nuevo León, que además pues vemos que hay muchas dinámicas de las personas en movilidad. Ya las personas que me antecedieron decían algunas de las características importantes del tema migratorio y sobre todo del abordaje que en este tema tenemos todos que tener. A mí me ha tocado trabajar, como ustedes pudieron escuchar, mucho también desde la parte institucional, ¿no? Incluso en la Cancillería y en la Secretaría de Gobernación, pero también Agenda Migrante es una coalición de organizaciones que trabajan desde Centroamérica hasta Estados Unidos, justamente a favor de los derechos de los y las migrantes. Y pues hay diferentes tipos de organizaciones, algunas son albergues, otros son también abogados. En Estados Unidos tenemos una red de abogados importante. En fin, depende de dónde esté la organización, la temática que trabajamos. Y menciono esto porque algunas de las cuestiones que ahora voy a mencionar pues pasan por muchas de estas aristas. Otra cosa importante que hemos hecho como Agenda Migrante es visibilizar el tema. Nos ha tocado, nosotros particularmente hemos hecho un esfuerzo por traer a los medios al tema, a que lo conozcan desde el origen, lo conozcan desde los migrantes, porque también eso es algo muy importante. Creo que es fundamental escuchar a las personas que estamos todo el tiempo trabajando a favor de las y los migrantes, a los estudiosos del tema, a los que llevan organizaciones, pero más importante que todo esto es escuchar a los migrantes de su propia voz, y poder conocer sus experiencias también a partir de ellos. Entonces, eso es una característica de Agenda Migrante. Nosotros lo que hacemos es convocar a las personas migrantes según el tema que queramos impulsar, porque hemos impulsado modificaciones de leyes, hemos impulsado algunos cambios a nivel legislativo, también a nivel operativo en instituciones. Entonces casi siempre traemos con la convocatoria de estos migrantes para que sean ellos quienes de propia voz puedan decir pues cómo ven las cosas según el tema que toque, ¿no? Entonces de esa forma hemos hecho también muchos foros. Por ejemplo, en el momento que llegó Trump a Estados Unidos, hicimos un foro que además teníamos miedo que llegara ahí una redada o algo en Arizona con puros indocumentados, ¿no? Para dar a conocer también su visión y lo que ellos necesitaban. Hemos trabajado mucho con Juventudes Dreamers en Estados Unidos, estos jóvenes que se fueron desde muy chiquitos a Estados Unidos, que son de otros países, principalmente de México, pero bueno, que han crecido y se han desarrollado por allá. Hemos trabajado también con deportados acá en México. Entonces, la verdad sí hay una diversidad importante, pero siempre con ese propósito de pues, darle la voz al migrante de forma directa. Y bueno, habiendo dicho esto, me gustaría nada más contextualizar el tema migratorio. Primero yo empezaría por decir algo que seguro todos han escuchado, la crisis migratoria, ¿no? Y siempre se asocia esta palabra de crisis con el tema migratorio, y yo empezaría por decirles que no estoy de acuerdo con eso. Es decir, la crisis no está en la migración. La crisis está en que las políticas públicas y las acciones para atender este fenómeno no han sido las adecuadas y han sido pobres, y ahí sí está la crisis. Pero la crisis no está en las personas, porque al final, aunque sí han aumentado los flujos, en términos numéricos, sí es una población que pues, se pudiera realmente incluir
por los números de personas que tenemos tanto en México como en Estados Unidos. Entonces la crisis no está tanto en cuántas personas vienen. Sí, repito, hay un aumento, pero al final es una proporción de personas que se pudieran integrar. En donde sí tenemos una crisis es en la respuesta, porque ha sido a mi gusto incompleta, le ha faltado integralidad en México y en Estados Unidos, que me quiero concentrar en esta región en este momento. Por supuesto hay mucho que hablar de los países de expulsión, porque la gente muchas veces no migra como un deseo nada más opcional, sino se ve obligada, y creo que eso es una de las líneas que me gustaría platicar con ustedes. Cuando alguien se ve obligado a dejar su casa, a dejar a sus amigos, a su familia, porque también muchas veces hay una migración opcional, ¿no? Y se vale, pero el problema empieza cuando esa migración no es opcional, cuando prácticamente lo haces para salvar la vida. Y yo siempre digo que no hay viaje más urgente que el que se hace pues, para salvar la vida, ¿no? Entonces, y a nosotros en Agenda Migrante nos ha tocado ver muchos de estos casos, de personas que huyeron de una situación muy compleja. Entonces, primero que nada entender que la migración es una realidad mundial. En el mundo hay más de 300 o cerca de 300 millones de personas que hoy viven en un lugar distinto al que nacieron. Entonces, el migrar es un derecho también que tenemos, un derecho humano de las personas, pero repito, algunas veces es impulsado por factores de riesgo y por condiciones pues difíciles en sus países. Y algo que ha cambiado en los últimos años es que tristemente ya no solamente es la motivación económica o la búsqueda de oportunidades como era hace 30 años, como era hace 40 años o 20 años incluso, sino que la última década, yo me atrevería a decir, que cada vez más las historias que nosotros escuchamos de las personas que están migrando, su motivación no solamente es ir a encontrar un mejor trabajo y tener una mejor opción económica, sino que es la inseguridad, las amenazas y el riesgo a perder la vida, una de las principales situaciones que obliga a las personas a migrar. Y eso hace que también la migración tenga un contexto distinto. Mientras que hace 30, 40 años muchos de los migrantes pues eran hombres, ¿no? Era el jefe de familia, etcétera, pues eso se ha ido transformando. Cada vez más mujeres participan en la migración, casi estamos ya a mitad y mitad, ¿no? En términos migratorios, también ya muchas mujeres jefas de familia, en fin. Entonces, primero en el tema de género ya lo vemos que hay hombres y mujeres, pero no solamente ese es el cambio. También algo que ha pasado en los últimos años es que son unidades familiares, familias completas que tienen que huir y que se van a buscar un lugar en donde puedan vivir prácticamente. Y eso no solamente de Centroamérica y de otros países de la región, porque ese es otro de los cambios. Ya no solamente es Centroamérica, sino que cerramos el año pasado con más migrantes de Haití, de Cuba, de Nicaragua, de otros países que de Centroamérica. Entonces es importante también ver cómo nuevas regiones se van sumando a estas migraciones. En estos flujos que se han dado durante este año, me ha tocado ir a varios campamentos en las fronteras. Les puedo decir que están viniendo también muchas personas de Ecuador. Yo creo que esa va a ser una de las nacionalidades también de este año que más vamos a ver llegar a México. Seguimos con mucha migración de Haití, de Cuba, de Venezuela. Ese es otro de los países que fue el que ocupó la lista, digamos, en primer lugar el año pasado. Entonces, bueno, va habiendo ciertas transiciones. No sé si ustedes han visto las noticias, también en las últimas semanas han encontrado varios autobuses con personas de África, con muchas personas de distintos países de África. Entonces, también el impacto, esas migraciones se dan derivado del impacto en Europa, porque en Europa también están pasando situaciones. No sé si ustedes vieron la desgracia del Mediterráneo hace un par de meses, donde se ahogaron también cerca de 500 migrantes, venían en un barco, en una embarcación, y algunos de ellos ya no pudieron contarla, ¿no? Entonces, al final también ha habido ciertas situaciones en algunos países de Europa que han llevado políticas de securitización en esa región, y eso empuja a los migrantes también de esa región a tratar de llegar a Estados Unidos vía México. Entonces, bueno, esa realidad de cambio de nacionalidad es otra cosa que vemos. El tema de las familias, y lo cuento en algo más cercano a nosotros, esos riesgos que tienen de perder la vida muchas personas, o factores de empuje, de amenaza o de peligro o de reclutamiento forzoso, por ejemplo, por parte de las maras o pandillas,
pues no solamente se da en los países de Centroamérica y en América del Sur, sino que ese es un contexto que también estamos viendo en México. No sé si ustedes saben de los datos duros, pero al final del día, a México durante una década se hablaba de una migración tasa cero. ¿Qué significa eso? Que eran más migrantes mexicanos los que regresaban de Estados Unidos que los que se iban, ya sea deportados o de manera voluntaria. Hubo una década que hubo una disminución importante en la migración de México hacia Estados Unidos. Esa década se terminó a mediados de 2020. A mediados de 2020, con todo y la pandemia, otra vez los mexicanos entraron en la lista de los primeros países digamos, de nacionalidades de llegar a Estados Unidos. En 2020, cerca de 450,000 mexicanos fueron detenidos por la patrulla fronteriza. En 2021, cerca de 650,000. Y 2022, 850,000 mexicanos, siendo la primera nacionalidad de llegada otra vez a Estados Unidos. Y aquí, más allá de la cifra, que pues nos vuelve a poner en un escenario que no veíamos hace una década, pues hay que ver las motivaciones. Y cuando nos metemos a ver las motivaciones, ¿qué es lo que empuja a esos mexicanos a irse, a migrar? La principal razón es la inseguridad. Otra vez la amenaza, el riesgo a perder la vida. A nosotros nos ha tocado atender a familias completas de Tierra Caliente, de distintos lugares, tanto de Michoacán como de Guerrero, ni se diga Zacatecas, ¿no? En donde la gente realmente está huyendo y con historias también fatales, la verdad, de que ya les mandaron alguna parte de algún familiar a la casa y entonces a partir de esa amenaza huyen todos. Entonces, bueno, esto solamente para entender que muchas veces no es una opción, sino que las personas se ven obligadas a irse. Me tocó atender un caso de una mujer, por ejemplo, de Guatemala, que yo la conocí un mes después de esta situación que les voy a contar. Pero, y la voy a contar porque esto nos lleva a cómo las políticas no han sido las adecuadas. Al final, hay dos políticas que yo veo como de las peores que han sucedido en la historia, que es la política que permanece en México y el título 42. Estas dos políticas se instauraron por Donald Trump en su momento, pero se continuaron después con Biden, le costó mucho trabajo terminarlas, pero aquí hay un detalle importante. Ambas políticas se pudieron llevar a cabo gracias también a la ayuda de México, es decir, sin el gobierno mexicano eso no se hubiera podido. Ahorita vamos a ver por qué. Primero, el programa Permanece en México hizo que los solicitantes de refugio y de asilo en Estados Unidos tuvieran que esperar sus procesos del lado mexicano. Cerca de 75,000 personas estuvieron bajo ese programa, esperando en distintos puntos de la frontera. Los procesos además no se siguió el debido proceso, estuvo la pandemia de por medio. Entonces muchas de esas personas realmente están en campamentos insalubres, algunos de ellos. Entonces muchas de esas personas o terminaron cruzándose con algún pollero, con algún traficante, o se terminaron regresando a su país del que venían huyendo, o terminaron quedándose en México. Entonces, bueno, esa es una política, pero repito, no se hubiera podido llevar a cabo si México no hubiera aceptado que los solicitantes de refugio en Estados Unidos se esperaran del lado mexicano, porque además va en contra de la normativa estadounidense en materia de refugio y de los compromisos internacionales también de Estados Unidos y de México en materia de refugio. Entonces, ese es uno. El segundo es el título 42, que no sé si ustedes están también asociados a esta política, pero era una política sanitaria. Con la pandemia dijeron, bueno, vamos a sacar esta política y lo voy a resumir mucho, pero es todo aquel que consideremos un riesgo para la salud pública de los estadounidenses, lo podemos regresar de forma expedita, rápida a México. Esa era la prerrogativa. El problema fue que no fue una medida que se utilizó de salud pública, la verdad, sino que se extendió con una política de control migratorio. En ese entonces yo estaba en Ciudad Juárez y nos tocó también estar en un par de reuniones también con Estados Unidos y por ejemplo decíamos, oye, pero ¿cómo que los está regresando? Porque hay un riesgo en la pandemia. Entonces, si esas personas, por ejemplo, estuvieran infectadas, pues las estás regresando a México. Entonces, se viene el riesgo hacia México. Y ellos decían, no se preocupen porque antes de cruzarlos les hacemos la prueba de COVID y no tiene COVID nadie. Entonces, pues era ilógico, ¿no? Al final del día, según lo regresaban por un riesgo, pero en realidad no tenían COVID esas personas porque les hacían esa prueba. Pero entonces, bueno, esa política la extendieron hasta que ya no pudieron más. Eso también siguió un proceso muy tortuoso en los tribunales en Estados Unidos y finalmente apenas hace un par de meses
se pudo terminar en mayo la política del título 42. Entonces, ¿y cuál es, digamos, lo inhumano de esta política? Primero, esos regresos de las personas sin estudiar ni siquiera sus casos, y ahí viene el ejemplo de esta señora de Guatemala. Pero segundo, muy importante, es que en México, durante ese periodo, bueno, cada mes iban agregando una nacionalidad según los flujos que tuviéramos. Llegó un momento en donde deportaban a México personas de 8 países, o sea, que no son México, es decir, México más 7 más, ¿no? Entonces, personas de 8 países podrían ser retornadas al nuestro bajo esta política de título 42, y ahí de nuevo pues hay una aceptación también del gobierno mexicano para que eso suceda. Y el problema es que tampoco con las condiciones adecuadas para que estas personas estén seguras y tengan realmente, pues ahora sí que la atención que se requiere. Entonces, esta señora de Guatemala, por ejemplo, que yo conocí, repito, un mes después de este hecho, ella pues no tenía dinero, entonces a ella le habían matado un bebé en Guatemala, entonces ella salió huyendo de eso, dejó a uno de sus hijos con una de sus amigas, porque tenía una familia bastante compleja. Entonces ella deja a uno de sus hijos y se va con el otro chiquito y se van solos. Entonces logra cruzar la frontera esta señora y los detienen ya una vez que cruzaron, y entonces los meten en un centro en McAllen. Pero resulta que también, y seguramente los que están en la frontera también de Ciudad Juárez, de Tijuana, no me dejarán mentir, pues algo que se estiló mucho con ese título 42, te detenían en la frontera con McAllen o en Tamaulipas, y entonces te mandaban en avión a El Paso y te regresaban en autobús a Ciudad Juárez. A mí me tocó recibir a mucha gente bajo esta prerrogativa y con este mismo camino. Y la gente a veces ni siquiera sabía que estaban regresando. Entonces, cuando los cruzaban, que de pronto veían que estaban en México, pues se tiraban al piso a llorar. ¿Cómo que estoy en México? Me dijeron que iban a llevar a otro centro de detención porque ahí ya no había lugar y no sé qué. Bueno, en fin. Esta señora la regresan, pero además violando un acuerdo entre México y Estados Unidos. La regresan a las 3, 4 de la mañana, lo cual en un acuerdo que hay binacional se supone que no pueden regresar las personas a esas horas. Bueno, a ella la regresan en la madrugada a Ciudad Juárez. Entonces ella había entrado por Tamaulipas, no conocía Ciudad Juárez, la regresan por Ciudad Juárez con su pequeño hijo de 3 años, se cruza y entonces no sabía ni qué hacer. Y ella me cuenta, veo enfrente de mí a 2 señoras que dicen, oye, pues otra vez nos deportaron, vámonos al albergue de siempre. Entonces ella se les acerca, oye, yo no sé a dónde ir, a mí también me deportaron, ¿dónde voy a ir con ustedes? Sí, vente, ahí viene el chofer por nosotros. Entonces llega un chofer, ¿no? Y el chofer todavía les ofrece un chocolate. Oye, ¿tienen hambre? Pues dice que tenía mucha hambre porque desde que salieron del centro en McAllen no les habían dado ni agua. Entonces ella ve a su bebé, le decide dar el chocolate primero al bebé, se come la mitad, se queda dormido el bebé y ella se empieza a comer chocolate y dice que le empieza a dar un sueño terrible y pues ahí ya pierde la conciencia. Entonces la drogaron. En la siguiente imagen que ella tiene, ella despierta en un cuartito de madera y pues está desnuda, la violaron, bueno, todo lo que se puede imaginar, y ella dice que voltea y ve a su hijito ahí, entonces que va a ver y pues ve que está vivo. Y entonces ella era policía en Santa Rosa, en Guatemala. Entonces ella, así con la fuerza y la desesperación, rompe una de las paredes de madera y se escapa corriendo, y decía que no sabía ni a dónde corría porque no sabía ni dónde estaba. Entonces corrió, se subió a un autobús, en fin. Y cuando yo la conocí me dice, y pues yo no he podido contar esto porque me da pena decirle a mis hijos, a mis amigos, a la gente que me violaron, me da pena, no lo quiero decir, no quiero ver a hombres, porque había unos hombres que le iban a atender, un psicólogo, y ella no quería, ¿no? Entonces por eso yo me acerqué a ayudarle, le conocí en un albergue en el sur de Ciudad Juárez, y bueno, todo esto para decirles que hoy esa señora está en Estados Unidos y tiene refugio, porque tenía un caso de refugio. Pero como esta política ni siquiera analiza los casos, la regresaron sin estudiar su caso. Entonces nosotros le ayudamos con un abogado pro bono y pues su caso sí era muy justificable, sí tenía todos los elementos para requerir el refugio en Estados Unidos. Entonces hoy está en Los Ángeles esta persona, pero al final del día yo solo doy ese caso porque ese nos tocó a nosotros poderle ayudar y conocerla, pero seguramente muchos de los casos de esas personas que fueron regresados, pues tienen otras historias en donde también podían ser candidatos a alguna figura quizá dentro de este contexto, y pues no lo fueron porque no se analizó, simplemente se detenía la persona y se regresaba. Por eso yo digo que estas dos políticas han sido totalmente inhumanas
y violatorias a los derechos de las personas en movilidad. Entonces, bueno, eso solamente para mencionar esta parte negativa, pero por el otro lado aquí se hablaba, antes de que yo llegara, hablaba con Andrea y Ana estaban aquí, ¿no? Y hablan de la inclusión, ¿no? No sé si me equivoco en el nombre, pero acá está. Entonces, hablan del tema de la inclusión y decía, me llamó la atención y me quedé pensando en esto que muchas veces se utiliza el término desde un punto de vista utilitarista. Y yo creo que al final del día, no verlo de una forma utilitarista, pero sí vale la pena subrayar lo positivo que los migrantes también dejan, tanto en los lugares de origen como en los lugares de destino. Y solo falta ver a nuestros mexicanos en Estados Unidos. El 8% del PIB de ese país es parte también de la producción de nuestros mexicanos o corresponde a lo que aportan los mexicanos en ese país. Y además es una nación, yo escuchaba, no sé si alguien de ustedes escuchó ayer el debate, mi columna de mañana en el Universal, escribo todos los viernes, es sobre ese tema, el debate de los candidatos republicanos. O sea, parece que la contienda a ser el candidato del Partido Republicano es también un concurso por ser el más racista. O sea, porque ahí se echan unos discursos realmente inviables, ¿no? O sea, es decir, diciendo que hay una invasión de los... y utilizan esas palabras, y el lenguaje importa. De nuevo, en este tema el lenguaje importa y le importa mucho, nuestras palabras importan. Y cuando tienes un impacto pues más grande en tu discurso, pues más importan tus palabras y más cuidadoso tienes que ser. Porque al final solo les recuerdo que en la época de Trump, que por cierto hoy encabeza las encuestas para ser candidato del Partido Republicano, bueno, en su época crecieron 20% los crímenes de odio en contra de personas migrantes, principalmente en contra de latinos, y crecieron 5% los grupos de blancos supremacistas. Entonces sí importa el lenguaje. ¿Por qué? Porque si alguien a lo mejor ya es racista y ya tiene esos pensamientos, cuando escucha un mandatario o alguien que tiene esa audiencia decir todas esas cosas y barbaridades, pues se siente con el derecho de poder también atacar a un migrante o de poder ejercer cierto tipo de conductas en contra de las personas sin movilidad. Falta ver, hay un montón de ejemplos de eso. No sé si ustedes vieron también hace unos meses que llegó un chofer y arrolló a todos los migrantes que estaban en una parada de camiones porque le pareció que estaba mal que los migrantes estuvieran ahí trabajando, ¿no? Entonces, al final, ese discurso de odio y de xenofobia conecta, creo yo, con los miedos de las personas. Y por eso, de ahí el éxito también de este discurso, porque si no fuera exitoso tampoco lo utilizarían los políticos. Al final, hoy tenemos a Trump con lo mismo, que su primera promesa de campaña es cerrar la frontera, ¿no? Tenemos a DeSantis también con una ley antimigrante terrible en Florida y con un montón de promesas por el estilo. Tenemos a Greg Abbott, que además es reelecto de su estado y quien también pues promete una serie de barbaridades, ¿no? De que ya incluso si naces en Estados Unidos, si eres hijo de migrantes, pues no puedes tener la nacionalidad, castigos y castigos. Y bueno, al final tiene esas boyas también inhumanas que se pusieron en la frontera con un montón de mecanismos para prácticamente matar a las personas. Entonces el segundo tema es la deshumanización que hemos visto también en el tema migratorio. Desafortunadamente también se ha vuelto un gran negocio para los grupos de crimen organizado. Ya no es el pollero de hace 20 años tampoco. Hoy son polleros y traficantes que trabajan de la mano con cárteles pues, del crimen organizado. Y eso lo hace pues, mucho más riesgoso para las personas en movilidad. Otra de las cosas que a nosotros nos llega mucho es un montón de denuncias de extorsión. Ya una vez que la migrante se va acercando a la frontera, pues de pronto ya desaparece para sus familias y la siguiente es un mensaje o una llamada que le están pidiendo más dinero para si quiere volver a ver a su migrante. Y no saben lo que es ese proceso, porque además también pues la gente no confía en la autoridad, entonces no quieren denunciar, entonces y bueno, los van exprimiendo hasta donde ven que les pueden sacar. Entonces, al final del día eso expone a mayores abusos. No sé si también ustedes vieron lo que salió del Instituto Nacional de Migración, cómo encontraron a varios migrantes, autobuses, rescataron a migrantes, con el término rescatar también, habría que platicarlo, pero bueno, rescataron a migrantes y esos migrantes habían consumido, sin saberlo, sustancias para inhibir que fueran al baño, para que entonces en el camino los puedan tener escondidos y no hagan del baño, incluso también sustancias a los niños, a los menores de edad, para que vayan tranquilitos en el camino.
En fin, una serie de cosas que, bueno, también hace un año y medio tuvimos el escándalo en Estados Unidos que les quitaban la matriz a las mujeres para que no tuvieran hijos, a los migrantes. Entonces realmente hay un tema de deshumanización en muchas de estas prácticas delictivas. Y eso ni que decir que yo siempre cuento esta experiencia que me decía un migrante: ¿sabe qué, doctora? Entre buenos y malos vivo sin nada en la frontera, porque en el camino, entre los grupos de delincuencia y las autoridades corruptas, pues ya no tengo nada, o sea, al final te van sacando todo, ¿no? Entonces, pues es muy importante también trabajar sobre esos esquemas. Y luego, algo también fundamental es entender esta parte de la integración y la visión positiva del migrante en la sociedad, porque no solamente es por la parte productiva que aquí se hablaba, sino que el migrante también aporta mucho en términos culturales, sociales, en términos de ciertas dinámicas también en los países. Y bueno, y si hablamos del tema también laboral, productivo y de inclusión económica, pues basta con ver el ejemplo de la ACNUR. La ACNUR con el gobierno mexicano, el alto comisionado, hicieron un programa con los refugiados. ¿Qué es lo que hicieron en este programa? Simplemente juntaron la oferta con la demanda, ¿no? Con diversas empresas en el país, vieron quién tenía un espacio para contratar a estos refugiados, les dieron acompañamiento en el tema del SAT, en el tema de inclusión bancaria, porque los bancos son bien racistas y solamente hay 2 bancos en México que abren cuentas a migrantes. Entonces, bueno, estamos en esa lucha con los bancos, esperemos que pronto sean más. Pero bueno, entonces se les da un acompañamiento y en tan solo un año esas personas han pagado cerca de 35,000 migrantes refugiados, han pagado cerca de 170 millones de pesos en impuestos. ¿Qué significa esto? 5 veces el presupuesto de la Comisión Mexicana para el Refugio, nada más. Entonces también de ese tamaño es el beneficio que todos podemos tener, es decir, es peor las políticas de securitización, militarización y amenaza, porque al final eso no hace que la gente deje migrar, y solo hay que ver los números. A pesar de que cada vez hay políticas más severas, pues la gente sigue migrando porque sigue siendo una mejor opción que quedarse en el país de origen con esta situación. Y luego hay otro tema muy importante a analizar en el fenómeno migratorio, que es el de la niñez migrante. Cada vez hay más niños involucrados en este fenómeno. De hecho, en estos últimos 2 meses en México incrementó 45% el flujo de niños migrantes no acompañados, que vienen sin ningún adulto y que tratan de llegar a Estados Unidos, y esos pues están expuestos a todo lo que ustedes se pueden imaginar. Es la cara más vulnerable del fenómeno migratorio. Hay algunos puntos fronterizos, a mí me tocó trabajarlo en Ciudad Juárez, pero existe también en otros puntos, que incluso se conocen algunos de estos niños que no solo son los migrantes, también algunos niños de estas localidades, como niños de circuito, porque van y vienen traficando sustancias y personas, pero en Estados Unidos no los pueden detener por su edad. Entonces el crimen se aprovecha de su perfil y de su edad para que ellos sean los que trafiquen y van regresando. Hay niños que se han aventado 300 vueltas así. ¿Y eso cuál es el problema? Pues que crecen en todas estas vulnerabilidades al final y todos estos riesgos, y finalmente no se está haciendo valer el interés superior de la niñez. Entonces, bueno, todo esto es el reto que tenemos en materia migratoria, y me gustaría finalizar la plática contándoles de algo, de qué sí podemos hacer en todo este fenómeno. Primero, pues cada quien, aquí ya se decía, poniendo nuestro granito de arena, porque sí importa cómo yo hablo, cómo yo me expreso, o qué yo puedo hacer en mi pequeño terreno de donde me toca, pero también creo que abriéndonos a otro tipo de políticas y de acciones y de perspectivas. Nosotros en Agenda Migrante, después del terrible hecho que sucedió en Ciudad Juárez, ¿no? de este incidente con el que perdieron la vida cerca de 40 personas migrantes en la estación migratoria, además en manos del Estado mexicano, porque no, quizá, como se ha comentado mucho, ¿no? Pues sí, fue una persona migrante que inició el fuego, pero era una responsabilidad del Estado que eso no llegara a más, ¿no? Haber podido atender la emergencia, y ahí hay refleja un montón de faltas que hay en este tema, desde por qué una estación migratoria la está cuidando una empresa privada, o sea, ¿es en serio? Una estación, un edificio estratégico del Estado mexicano lo cuida una empresa, ¿no? Hasta otras cuestiones que pensar, pero bueno, a partir de eso hicimos un decálogo migrante de cuáles eran esas 10 acciones urgentes a cambiar en materia migratoria, porque además la ley mexicana
en muchos de sus articulados es progresista, es una ley que protege los derechos humanos. Sin embargo, muchas veces no se cumple con la ley. Y aquí quiero mencionar dos puntos en donde la Suprema Corte de Justicia ha sido importante, particularmente la segunda sala y la ministra Margarita Ríos Fajardo, que además creo que es de por acá. Pues ella ha propuesto y ha impulsado dos cosas importantes. Una, el tema de libre tránsito, porque al final del día muchas veces se hacen esas revisiones que no tienen ningún sentido. Prácticamente se suben a los autobuses y ven si te ves migrante o no y te bajan por tu fenotipo, realmente por tu apariencia, por tu portación de rostro, básicamente. Entonces también la ministra señaló que era anticonstitucional el hacer ese tipo de revisiones porque van en contra del artículo 11 de libre tránsito. Al final del día las autoridades migratorias sí tienen la facultad de revisar, pero hay puntos de revisión. Entonces tú no puedes llegar aquí a ver, ustedes 5 salgan para allá porque voy a ver si sí son migrantes o no. Entonces al final del día eso es uno de las cuestiones en donde la Corte creo que ha tenido un papel importante. Y la segunda, que resultó todavía más importante después de lo de Ciudad Juárez, antes de lo sucedido en Ciudad Juárez, ya también la Corte y la ministra Ríos Fajardo habían señalado el tema de las 36 horas, que las personas migrantes no podían estar más de 36 horas detenidas, pero eso contraviene, es decir, la ley migratoria, porque la ley de migración sí lo permite, incluso hasta 60 días en casos particulares, o sea, eran entre más o menos 15 días el promedio, pero había unos casos que se podían ir hasta 60 días, y justamente la Corte señaló que al ser una falta administrativa, porque ser migrante no es un delito en este país, entonces no hay ninguno, pero algunas leyes así lo dicen. Entonces, al final del día, ¿qué es lo que pasaba? Que de nuevo la ley migratoria permitía hasta 60 días, cuando la Constitución decía que estas personas, por un proceso administrativo, no podían estar más de 36 horas en detención. Entonces, bueno, ahora, y eso también es algo que señaló la Corte. A partir de lo sucedido en Juárez, ya hoy las personas migrantes no están más de 36 horas en una estación migratoria, entonces empieza a cambiar, tiene sus retos en ello. Y bueno, entre este decálogo, y con esto termino, entre este decálogo nosotros fuimos con legisladores, fuimos a buscar a todo el mundo, estas 350 organizaciones que armamos este decálogo, y hemos empezado a impulsar algunos cambios. ¿Y por qué se los cuento? Porque a lo mejor algunos de ustedes quieren participar en lo que se va a hacer aquí en Monterrey. Las estaciones migratorias se tienen que transformar. Y entonces hemos empezado a meternos a las estaciones migratorias para cambiarles la cara. No pueden ser cárceles. Tenemos que transitar de cárceles a centros de atención integral. Al migrante, afortunadamente, el Instituto Nacional de Migración nos abrió las puertas, nos escuchó nuestro decálogo y tenemos un grupo de trabajo y ya empezamos con ese cambio, que todavía se tiene que profundizar, que estamos cambiando protocolos, que estamos analizando las prácticas que se hacen en estos lugares. Cuando digo estamos, es un grupo grande, es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es la Organización Internacional de las Migraciones, es el Alto Comisionado de Naciones Unidas, son un montón de organizaciones y expertos, pero al final ya empezamos un caminito y yo solo les quiero dejar aquí una muestra de qué estamos haciendo, porque también vamos a cambiar la estación migratoria acá y quien quiera voluntariamente ayudar, pues también puede hacerlo. El cambio va por muchas vías. Uno es también llevar algunos talleres con los migrantes, aunque sean 36 horas, yo les aseguro que son 36 horas horribles, y entonces la pasan pensando en lo que todo les pasa por su cabeza en esos momentos. Entonces nosotros hemos hecho intervenciones breves con estas personas, algunas cuestiones psicoemocionales, pero también actividades artísticas, lúdicas, deportivas, y todo eso ayuda finalmente a que el proceso sea más sano y más adecuado. Estas fotos, y si me ayudan a ponerlas, nada más son 5 fotos y ya me callo, lo juro, y si me ayudan a ponerlas, estas fotos, aquí déjame. Esta era la aduana, por ejemplo, en la estación migratoria de Las Agujas en Iztapalapa, es una de las que más migrantes recibe, y si le cambian, estuvimos haciendo talleres, hicimos estas mariposas monarcas con mensajes finalmente de los y las migrantes que estaban ahí, hicimos unas grúas también, hicimos un móvil como de origami, en donde ponían sus mensajes, y hacíamos una reflexión de para cada uno de ellos, qué era ese momento, qué significaba migrar, por qué estaban en el camino, la que sigue. Ahí están todos los talleres, por eso yo digo que estos talleres, intervenciones breves, sí funcionan, son necesarios, y hay que ver cómo todos aportamos en ello. Si quieres, pásalo. Más. Entonces ahí son por ejemplo, había un montón de migrantes de Camerún,
También pusimos a los del instituto para que se sensibilizaran a trabajar con nosotros. Esta es la misma imagen de lo que ustedes vieron al principio. Entonces transformamos todo el área de la aduana, también con color. Nosotros sí creemos en la teoría del color. El lugar en donde estés cambia tu percepción. Entonces hicimos todo lo que ven abajo es el mar, pusimos especies migratorias, las pintamos en toda la aduana, todas las mariposas las colgamos por todo el espacio. Ahí está el móvil que hicimos con las grúas. También pusimos algunos mensajes como los derechos humanos no necesitan pasaporte, migrar es humano en el piso, en fin, una serie también de mensajes. Todo esto lo hicimos con las y los migrantes, solo teníamos un artista guía que nos ayudaba a ir haciendo los trazos. Al final de la imagen, que no sé si se ve aquí en alguna otra de las fotos, pero al final de la imagen hay unos personajes que tienen un cuerpo como de montaña, porque eso simbolizaba también el origen de las personas, su tierra, de dónde vienen, ¿no? Y pues tiene una serie de mensajes a lo largo de todo este mural, pero el chiste es cambiar también el espacio físico, y sí importa el espacio físico, sí importa dónde estás, de qué color es, qué hay al lado de ti, y tenemos un montón de entrevistas de los migrantes en donde ellos dicen cómo cambió su experiencia simplemente a partir de cambiar las paredes y el lugar en donde se encontraban. Y esto mismo vamos a hacer también en la estación de aquí. Entonces, pues quien luego quiera participar, que nos busque. Ahí estamos en redes como Agenda Migrante. Yo soy Eunice Rendón. Yo me dedico además a este tipo de transformaciones desde hace mucho. Hemos hecho incluso cosas pues más grandes, ¿no? En esta transformación de espacios públicos. Lo utilizamos también para mediación entre pandillas. Lo hemos utilizado para también armar redes de mujeres constructoras de paz a nivel territorial. Pero siempre yo creo que el cambio situacional y del espacio sí importa y genera una percepción distinta en las personas. Además de esto colorido, obviamente estamos viendo pues, que no haya candados, que no haya rejas, ¿no? Que haya las cobijas que tiene que haber, que haya la atención que tiene que estar, y por supuesto ver cómo acercamos esta atención breve pero importante a la salud mental de las y los migrantes para que puedan tener una estancia más decente, entre otras cosas que estamos también trabajando con el instituto. Y con esto me gustaría cerrar simplemente diciendo eso: migrar es un derecho, y al final hay muchas cosas positivas de la migración, que es lo que tenemos, creo, cada vez que subrayar más aquí y en el mundo, porque finalmente cada vez en muchos lados del mundo se vuelve todo más aislado y somos más racistas y xenófobos, y creo que eso pues no lo podemos permitir, ¿no? Al final del día se vienen procesos además electorales en Estados Unidos, también en México, bueno, y todo eso. Yo creo que la migración va a tener también un papel importante de tan solo ver los mensajes que hay. Esas son ya imágenes de cómo quedaron todos los espacios, pero al final pues es que se sientan en algo envolvente, ¿no? Yo siempre digo, yo no hago morales, hago espacios distintos finalmente en el tema migratorio. Muchas gracias. Agradecemos la exposición de nuestro conferencista magistral. Hay espacio para una sola pregunta. Mi nombre es Alexis. Nada más quería preguntarle los espacios en los que serían estas, digamos, reuniones para llegar a acudir. ¿Los espacios de qué? Para acudir okay. Aquí en Nuevo León, nuestra representante de Agenda Migrante es una asociación que se llama Libre Mariposa, que la coordina Raquel, que creo que mañana va a estar también aquí con ustedes. Entonces es con ella, y también, aunque no le haya preguntado, aquí está Andrés, y con él también lo vamos a poner a hacer eso, porque se acaba de venir. Él lo conocí en Tijuana, pero él pues es grandioso en este tema. Él ha hecho cosas muy importantes también para apoyar a migrantes en muchas capacitaciones y en otros temas. Entonces lo conversaba con él porque es algo que también queríamos hacer en su momento en Tijuana, y ahora que estamos por acá para que lo logremos. En realidad esto es que tengamos las manos, yo pongo toda la pintura y lo que se requiera,
y que lo podamos hacer. Ya tenemos la apertura del instituto, entonces podemos ir a hacer una visita a un grupo de personas que quieran hacer esto, porque hay que ver ideas y hay que involucrar a los y las migrantes. Hay que hacer un plan, pues, pero lo podemos hacer y yo creo que con estas dos personas, Andrés y Raquel, podríamos verlo. Y a mí también, si me buscan, ¿no? Si luego uno ahorita no quiere y luego si se anima otro día, pues ahí estoy, en mis redes estoy como Eunice Rendón, y si me escriben ahí también les contesto, y también estamos en Agenda Migrante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, le agradecemos a nuestro conferencista magistral y les agradecemos a todos los que nos han acompañado durante esta primera jornada sobre migrantes, refugiados, desplazamiento forzado interno y derechos humanos. Nos vemos el día de mañana. Jueves.